Muy buenas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Entre Micros y Batas. Hoy me da especial curiosidad entrevistar a nuestro invitado porque es un tema que está totalmente de actualidad, o sea, es una disciplina que lleva ya muchísimos años, pero está más en boca de todos que nunca y se trata de nutrición. Hoy tenemos con nosotros al doctor Juan Pedro Fernández Covelle. Él es director médico y creador del método Prevensalud, un tratamiento nutricional integral e individualizado. Ahora matizaremos un poquito esto, que ha ayudado a cientos de personas a perder peso pues, de una manera saludable y sostenible. Tiene su propia clínica en la que nos encontramos hoy, que es un lujazo poder estar aquí acompañándolo. Y bueno, queremos que nos comparta un poco su visión, qué le llevó a dedicarse a este campo y sobre todo pues hablar de un poco desmitificar todo lo que hay en torno a las dietas, cómo bajar peso de forma saludable, todo este tema de los superalimentos. Bueno, vamos a hablar un poquito de todo, así que sin más dilación, Juan Pedro, muchísimas gracias. Muy buenos días. Muy buenas, gracias por recibirnos aquí en tu casa, digamos, en tu clínica. Gracias a vosotros por venir, porque mi falta de tiempo, si no venís, no podría haber ido. Nosotros encantados. Bueno, Juan Pedro, solemos abrir o cerrar las entrevistas con nuestros invitados preguntándoles por algún paciente, alguna situación que les haya marcado mucho durante su trayectoria profesional, bien porque tengas una anécdota divertida, bien porque sea alguna anécdota más emotiva. Entonces quería preguntarte, ¿cuál es tu paciente inolvidable? Buah, te puedo asegurar que en estos ya, mira, el año que viene cumplo 40 años dedicado al tratamiento de la obesidad, con lo cual tengo muchísimos pacientes. Elegir uno sería difícil. Emotivas, ya que has comentado eso, emotivas a aquel paciente que le había hecho adelgazar varias veces, con factores de riesgo importantes para su salud y creo que el tercer intento de que quisiese venir a adelgazar, porque yo la adelgazaba, me abandonaba el seguimiento y volvía a recuperar peso. Volvía a venir, le cuidaba y este paciente con su factor de riesgo al final le dio un infarto y falleció. Su hermana, que también era paciente mía, vino y me dice: Juan Pedro, con las veces que has cuidado a mi hermano, pero no se dejaba suficiente. Eso fue emotivo en ese aspecto. En cuanto a paciente que pueda dar un poquito como referencia, pues ayer mismo nos escribimos un correo. Este es un paciente que debió empezar a adelgazar conmigo ya hace años, varón, y que se quitó alrededor de unos 25 kilos conmigo. Y fue bastante disciplinado, conseguimos que se quitase peso, esos 25 kilos, y luego le hice el periodo de mantenimiento. Lo más difícil de todo, que es una vez que quita los kilos, mantenerlo. Y fue el que inauguró conmigo, inauguré con él, conmigo, lo que llamo yo pacientes míos VIPs, que son pacientes que han llegado a su peso, han hecho el mantenimiento y durante un año me han dejado darle seguimiento y se mantienen. Y una vez que consiguen ese año que se están manteniendo, ya vienen cada 2 meses a verme, se consiguen mantener, les ofrezco ya no tener que venir a consulta, ya no tener que asumir el costo de la consulta, sino que me escriban un correo electrónico todos los meses, un día determinado al mes, para que les dé el seguimiento. Bien, pues este paciente, tengo la ventaja con él, tengo bastantes pacientes en esta situación. No todos entran, pero tengo bastantes pacientes. Pero este paciente, concretamente José Ignacio, cuando me manda su correo, me manda el histórico. Y nos asombramos hace unos meses que lleva en su peso, ¿vale?, después de haberse quitado esos 25 kilos, lleva desde el año 2006. Es decir, fíjate, vamos a cumplir 20 años manteniendo ese mismo peso y documentado. Nos escribimos, con él me escribo los 20 de cada mes, y nos escribimos el otro día, el lunes pasado, y me decía: hace mucho tiempo que no nos vemos, voy a ir a verte. Bueno, pues ven a verme. Nos escribimos todos los meses, pero va a venir a verme. Es un caso como que decir, es posible, hay gente que lo consigue. Es verdad que este es profesor de universidad y es disciplinado, pero igual que lo he conseguido con él, lo he podido conseguir con muchas personas. Qué bonito que ya incluso después de hacer el seguimiento, que se ha cumplido ese objetivo, los pacientes tengan también como ese
digamos, esa voz interna de, oye, quiero seguir escribiendo a Juan Pedro, quiero que vea que sigo manteniendo los hábitos que adquirí con él, quiero que siga sabiendo de mí, quiero saber yo de él, o sea, me parece muy bonito. Es así, es así. Al final, muchos pacientes, bueno, nosotros, más que la publicidad, que no es como tal publicidad, sino es el boca a boca, los pacientes nos recomiendan, y aquí tengo familias, aquí he tenido generaciones, he tenido a la abuela, a la madre, a los hijos, y luego me he encontrado que casi, como algunos madres, he cuidado mientras tenían el embarazo, he visto a los niños traerlos aquí. Y crecer. Claro, entonces claro. Dice, no, este señor me cuidó cuando tú estabas dentro de mí, le comentan a sus hijos. Qué bonito. Es muy bonito. Juan Pedro, antes de meternos ya en harina, quería preguntarte qué te llevó a dedicarte a esta disciplina. Bueno, pues mira, fueron varias circunstancias. Yo estaba, y voy a hacer el tema personal. Por supuesto. Yo estaba terminando la carrera, ¿vale? Y tenía que ver a qué me dedicaba. Y a mi madre, porque yo genéticamente soy obeso, es decir, mis padres eran obesos, y mi madre, cuando yo estaba terminando la carrera, le debutó una diabetes tipo 2 asociada a la obesidad, lo que algunos ya le hemos puesto el nombre de diabesidad. Y entonces, viendo un poco que cuando empecé a ver cómo había que tratarla, vi que el tema de la obesidad, estamos hablando del año aproximadamente, yo terminé la carrera en el 86, empecé a cuidarla a ella falleció luego de un cáncer de hígado en el 92, y yo vi que el tema de la obesidad y de la diabetes asociado a la obesidad, la diabetes, no estaba bien tratado, pero cada vez había más casos. De hecho, a finales del siglo pasado, pues se quiso definir a la obesidad como la epidemia del siglo XXI, ¿vale? Luego hemos tenido otra epidemia, pero bueno, también asociado a la obesidad el tema del COVID. Bueno, pues se quiso definir así. Y entonces vi que era un mundo que estaba poco desarrollado y poco investigado. Es verdad que la endocrinología se dedicaba a ello, pero yo valoré que era un mundo nuevo en el que si tú te ponías podíamos avanzar mucho, y hemos avanzado mucho. Hemos pasado muchas vicisitudes. El método PrevenSalud yo lo inauguré ya por mi cuenta y lo puse a finales del 91. Es verdad que desde que acabé la carrera en el 86, ya digo, ya son años, empecé a trabajar en este mundo, me estuve formando a la vez que ya pasaba consulta, vi muchos casos y vi que se podía avanzar. Y luego hemos ido adaptando a lo que ha ido apareciendo. Conseguí, trabajando también y colaborando con un médico en el hospital, meterme en el mundo cuando empezaron los bolos intragástricos. Luego, aquí no hacíamos cirugía bariátrica, pero sí se hacía endoscopia bariátrica y me metí en ello. Luego metí también el mundo en la microbiota. A través del hospital y luego ya en mi centro también el nuevo mundo de los fármacos que han salido novedosos para el tema de la obesidad, que son los análogos de la GLP-1 y de la GIP. Entonces, claro, como estoy en continua intención de saber todo lo que se puede hacer con la obesidad, pues claro, he ido avanzando en cada progreso y ofreciéndoselo a mis pacientes y adaptándolos a ellos. Este paciente que te he comentado no conoció, por supuesto, porque terminó su tratamiento sin los fármacos estos, pero bueno, no vamos a quitar para ofrecer más y mejores cosas de tratamientos para el tema de la obesidad a nuestros pacientes. Has mencionado tu método PrevenSalud y quería que nos contaras un poquito más sobre esto. O sea, ya sabemos qué te llevó a crearlo, ¿no? Este episodio en tu vida tan duro. Pero luego, ¿cómo lo has ido construyendo y sobre todo cómo ha ido evolucionando con el paso de los años? Pues eso, empecé cuando yo inicialmente, cuando terminé la carrera, ya me puse a formarme y a trabajar en una empresa privada sanitaria. Estuve durante unos cuantos años y por circunstancias de que esta empresa cerró, yo me tuve que poner por mi cuenta en el año 91. Y ahí fue cuando decidí llamarlo PrevenSalud, porque para mí el tratamiento de la obesidad es prevenir muchas más enfermedades y por eso el nombre PrevenSalud. Y empecé yo solo, luego pude y se fueron incorporando a nuestra clínica, en nuestro centro, y lo fui formando y nos fuimos formando varios médicos que se formaron conmigo, trabajaron conmigo y fuimos desarrollando juntos
juntos el método, que al final lógicamente se iba a llamar Preven Salud, donde íbamos incorporando y hemos seguido incorporando todas las técnicas que se iban haciendo. Veíamos que las dietas que existían cuando yo estudiaba la carrera eran dietas que eran pasar hambre, pesar alimentos, y realmente el paciente no lo llevaba bien. Entonces, fuimos viendo los diversos métodos dietéticos e incorporándolos a nuestro método y individualizando en cada persona, porque no todo el mundo va a perder igual. No todo el mundo puede perder igual. Y tenemos que individualizar y ver un poco cada caso clínico. Yo al paciente, cuando viene la primera vez, le hago una historia clínica bastante completa, nos tiramos 1 hora y pico con él, los medios que trabajamos aquí, y les preguntamos muchas cosas, sus antecedentes familiares, por supuesto, qué incidencia ha habido la obesidad en su familia. Y también, aparte de preguntarle todas las enfermedades que pudiera tener, porque hay que tenerlo en cuenta a la hora de poner el tratamiento, saber la motivación. ¿Por qué quieres adelgazar? Les preguntamos a nuestros pacientes. Digo, pero con la mano en el corazón, dime, ¿por qué quieres adelgazar? Y algunos te dicen, pues porque me quiero poner la ropa para este verano o porque tengo una boda la semana que viene. Y hay algunos que te dicen, no, yo por salud, porque me da cuenta que la obesidad me está perjudicando la salud. Y esos al final entiendo que son los que mayor compromiso adquieren. Sí, normalmente sí, pero cuidado, una boda que se casan, esa es la motivación más fuerte que hay. Es decir, tengo la boda, oye, llegan todas guapísimas a su boda. Pero luego, muchas de estas que a lo mejor han adelgazado para su boda, de pronto se quedan embarazadas y dicen, uy, yo tengo que cuidarme alimentariamente en el embarazo. Y les cuido en el embarazo. O sea que una motivación lleva a la otra y como son muchos años, porque hay personas que las he visto varias veces a lo largo de su vida, con lo cual ha habido diversas motivaciones para ellas. Claro, haces un seguimiento muy exhaustivo, como nos estabas comentando, pero sobre todo hay 2 conceptos que nos han parecido muy interesantes acerca de tu método y tu clínica, que es enfoque integral e individualizado. Aterrízanos un poquito más a qué te refieres con esto. Pues eso, un poco comentarlo. Es decir, nosotros el seguimiento, en el periodo de adelgazamiento, seguimos al paciente cada semana. Cada semana le vemos. Puede ser que si tiene dificultades o no vive en Madrid capital, pues le veamos cada 15 días, pero no más. Porque sabemos que un seguimiento más distanciado no permite ni saber sus circunstancias en cada momento, ni saber cómo responden a cada uno de los diversos métodos de adelgazamiento, tanto dieta como acompañamiento con fármacos. Entonces, eso está claro que podemos dar un seguimiento. Y al paciente nos adaptamos a él. Tú puedes tener un método y decir, bueno, pues llevar a esto, sabes, en general, pues si fuese globalizado el tratamiento, hay que cenar poco y comer mucho, ¿vale? De acuerdo, pero el paciente eso no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque come en el trabajo, por la mañana no tiene hambre y en cambio por la tarde sí. Y dices, claro, si yo le digo a este paciente que meriende simplemente una fruta y luego llega con hambre voraz a la cena, pues no le soluciona el problema. Entonces, eso es lo que es individualizado. En cuanto a que nos adaptamos a sus circunstancias. Y en el cuestionario inicial, en esa consulta inicial de 1 hora, luego vamos acotando mucho en las diversas consultas, pero en la primera les hacemos un cuestionario de cómo comen ellos. Y adaptamos el modelo dietético que valoramos según su historial, lo adaptamos a sus circunstancias y en su día a día. Con lo cual, le facilitamos la tarea de comer. Y no le decimos el lunes esto, el martes esto, no. Le decimos, con los alimentos que le dejamos comer, a ver, a ti que, ya luego en el seguimiento, estos alimentos, ¿cómo los preparas? Bien, así. Oye, ¿podría hacer esto? Te van contando recetas que hacen, entonces le decimos, cambia este ingrediente por este otro. Cuando le preguntamos, ¿pasas hambre? ¿En qué momento del día pasas hambre? Le reforzamos ahí los alimentos para que no tengan que pesar y de alguna vez se encuentren con el estómago suficientemente lleno. Eso es lo que es individualizar e integral en el sentido de que, y voy a contar otro caso clínico que a mí me llevó y lo tenemos aquí integrado, al tratamiento de la estética corporal, ¿vale? Porque me recuerdo una paciente que me llegó y me dice, no, claro, la voy a estar sentada, aquí como podemos estar aquí, y ella estaba de cara delgada, pero claro, se levantaba y tenía unas cartucheras significativas.
Y eso con la nutrición solo no se podía solucionar. Fue lo que me llevó a mí en los años 87 y 88 a formarme en el tema de la mesoterapia, tratamiento de la celulitis, que también lo hacemos. Y eso lo hemos seguido haciendo a lo largo. Con lo cual, tratamos al paciente en lo que realmente le preocupa. Es verdad que la celulitis es un problema estético, a largo plazo también puede ser tema circulatorio, pero es más bien estético que metabólico. Y en cambio, la mayoría de los varones que vienen con un perímetro abdominal significativo, les medimos al principio, porque en la primera consulta al paciente le hacemos también una valoración completa morfofuncional, en el sentido de que les hacemos talla, le medimos el perímetro abdominal, que es el que nos da el factor de riesgo importante cardiovascular, y le hacemos una bioimpedancia. La bioimpedancia es por un método y unos aparatos especiales que hay, ya está muy estandarizado esto, medimos, vemos la resistencia que su cuerpo ofrece al personal corriente y eso nos da el dato del porcentaje de grasa. De hecho, ya que hemos hablado de toda mi historia, la primera tesis doctoral que avaló esta técnica como ya composición corporal que se publicó en España fue la mía, que la publiqué en el año 95 y que avalaba esta técnica como método de composición corporal. Y por supuesto, nosotros aquí lo tenemos integrado. Claro. Hombre, no podía ser menos. Ahora que estamos comentando también un poco de este tema de la estética y tal, quería preguntarte, ¿crees que como sociedad nos hace falta aprender a comer? Por supuesto. Teníamos en la famosa dieta mediterránea en la que España es pionera y se considera un bien inmaterial de la humanidad, se ha declarado como bien inmaterial de la humanidad, la dieta mediterránea la estábamos abandonando. Pues, ¿por qué la estábamos abandonando? Porque la ventaja que ha tenido la globalización en algunas cosas han sido desventajas. Y entonces hemos ido a la comida rápida, a las cosas preparadas, a las pizzas ya preparadas, a las hamburguesas ya preparadas, y eso no era de nuestra dieta mediterránea. Y hemos ido abandonando muchos aspectos y claro, cuando de pronto te hace un periodista te hace un cuestionario y te dice, pero usted manda su dieta aceite de oliva, digo, ¿por qué no? Si forma parte de nuestra dieta mediterránea. Y en su dieta deja usted el jamón ibérico, ¿por qué no? Es decir, tenemos unos conceptos que pensamos que eso no es bueno. También tenemos concepto de todo aquello que es sano se puede utilizar para adelgazar. Tampoco. Es decir, hay que ver qué cosas y con qué y en quién. Pero está claro que tenemos que ir aprendiendo a comer. Yo enseño a los pacientes. El periodo de adelgazamiento, les digo, en el periodo de adelgazamiento tenéis que aceptar que algunas cosas no debemos comerlas o comerlas con mucha limitación. Pero luego yo voy a individualizar en vosotros también el mantenimiento. Vais a saber hasta dónde de alimentos que os he retirado durante el periodo de adelgazamiento podéis comer sin empezar a engordar. Y vais a tener vuestro criterio. Es lo que he hecho individualizado. No todos los mantenimientos en todas las personas iguales. Hay personas que pueden tomar hoy paella y mañana una paella y mañana puede tomarse un plato de pasta en el mantenimiento. Pero cuando hay otras personas que tienen que esperar 2-3 días. Eso yo no lo sé de antemano. Lo analizo con ellos y lo valoro con ellos. Y al final es lo que les mando de su mantenimiento. ¿Cuál es el error más común que observas tú en tus pacientes y que al final supongo que caeremos todos? Hay bastantes errores. Primero, no desayunar. La gente que no desayuna ya de por sí es bastante obesa. Pero luego hay un fallo muy importante en el tema del adelgazamiento. Vale, me pongo las botas un fin de semana y luego voy a intentar no comer. Entonces, voy a estar, y a mí me utilizan muchas veces los periodistas como médico, que estoy un poco en contra del ayuno intermitente como método de adelgazamiento. ¿Y por qué estoy un poco en contra? Sí, cuéntanos, porque esto es interesante, o sea, y además es que está a la orden del día. Claro, porque se ha puesto de moda como un método de adelgazamiento. ¿Por qué estoy un poco en contra? Porque a corto plazo puede funcionar, pero a largo plazo no está dando solución al mantenimiento. Entonces, yo no voy en el corto, yo voy mirando a largo plazo de mis pacientes. ¿Por qué en el corto? Porque puede estar un día que tengo mucha ansiedad, me pongo la bota en el periodo corto de ayuno intermitente, como vengo de estar en ayuno, paso mucho hambre y me pongo la bota ahí. Ya empiezas a romper el ayuno intermitente. El ayuno en el sentido de que metes lo que no debes en el periodo corto. En cambio, yo a los pacientes les enseño a hacer 5 digestiones.
Y en esas 5 digestiones les hago desayunar, les hago tomar algo a media mañana, depende de cada persona. Hay personas que a media mañana tienen mucho apetito y le tengo que poner algo que les llene. Un simple yogur no les llena. En cambio, ahí a lo mejor le pongo algo proteico, que para que se entren más llenos. Les hago una comida, depende de qué, es decir, si comen en el trabajo o comen en el restaurante de abajo del trabajo, pues tengo que pensar distinto a cómo lo harían en casa. Ahora, cuando llegó la época del teletrabajo, había que hacerles poder comer y que tuviesen apetito en ese periodo que van a picar, pues también hay que individualizar. Les hago merendar, es decir, el paciente que llega a casa, que ha estado trabajando y llega a las 6 de la tarde y llega con hambre voraz, ¿qué le dices? Que se aguante. Que va a recurrir a lo primero que pilla, a esas patatas fritas, a esos chetos. Claro, no, hay que ponerle algo. Y les hago cenar y ahí pregunto si cenan en familia, si no cenan en familia, qué es lo que suelen cenar, y entonces individualizo y les aconsejo. Eso es lo que al final me ha dado el método. Y es verdad que eso es fundamental. Y no pensemos ahora, cuando he hablado de los fármacos estos nuevos que llevamos ya unos 5, yo aproximadamente unos 4 años manejándolos para ayuda al adelgazamiento. No pensemos que es la solución. Personas que manejan esos fármacos, que ayudan, muy bien, piensan que no tienen que hacer dieta. Tienen que hacer dieta y aprender a comer. Si no, no van a solucionar su problema. Es una ayuda más. Como en su momento, que ya apenas mando pacientes, surgió el famoso balón intragástrico. Ayudaba, pero claro, el problema que tiene el balón intragástrico es que lo tenías un tiempo en el organismo, te ayudaba y bajaba bastante bien de peso, pero luego mucha gente que abandonaba el tratamiento rebotaba después, con lo cual a largo plazo no funcionaba. Eso ya apenas lo utilizamos. En grandes obesos sí se puede seguir utilizando la endoscopia bariátrica que reduce el estómago, pero ahora con estos fármacos nuevos podemos hacer lo que podíamos ayudarnos del balón intragástrico regulando la dosis y utilizando. Y esto no significa que todos los pacientes necesiten los fármacos. Yo, de hecho, si un paciente me viene y me dice, quiero que me ayude a adelgazar con los fármacos, digo, bueno, vas a ver, cuéntame tu historia. Si nunca ha hecho dieta para adelgazar, posiblemente ni los necesite. Con lo cual, algunos se han llevado el chasco, es decir, venía buscando esto y me has enseñado a comer sin necesidad de utilizarlo. Perfecto. Claro. En cambio, otras personas que han hecho muchas veces dieta, su organismo se ha hecho resistente o que son muy insulinoresistentes, ¿vale? Que tienen una resistencia al funcionamiento de la insulina en su cuerpo, entonces sí que son más candidatos. Por eso, aquí, los medios que trabajamos aquí, pues, y trabajamos en común porque hacemos sesiones clínicas, vamos viendo casos clínicos difíciles y vemos cómo se lo individualizamos y cómo se lo sacamos adelante, pues manejamos todas las metodologías que se puede utilizar y con una filosofía: no quiero que pases hambre. Deseos vas a pasar, pero hambres no. Tenemos que buscar los métodos o las cosas para que tú y yo integremos tu tratamiento y no pases hambre. Ese es un mito que se ha roto, yo creo que hace muy poquito, digo a nivel sociedad, el tema de las dietas. Es que, claro, antes el concepto dieta era el caso de la boda que ponías antes. No, voy a estar con un puñadito de arroz, ensaladita y pollo a la plancha durante 3 meses. Claro, y el tema estaba en que eso, si tú solamente utilizas eso para adelgazar, puedes adelgazar las 2, 3, 4 primeras semanas. Después tienes que hacer cambios en la dieta. Y además, eso al paciente de cara al futuro no le va a servir. Es verdad que la motivación, que es muy importante saber cuál es la motivación del paciente. Mira, es que tengo la boda de mi hijo, yo creo que una madrina no puede ir a la boda sin que vaya con una figura especial. Pero le dices, pero esto que te sirve después para poderte cuidar. Claro. Entonces, limitar la alimentación en el sentido de solo pasar hambre o dejo de comer porque me llevo un atracón y dejo de comer, eso en corto la gente piensa que funciona, pero a medio plazo no. Y de hecho aquí hemos tenido pacientes que han adelgazado, no han llegado al mantenimiento o si han llegado no han querido hacerlo bien, han subido otra vez de peso y llegan al cabo de unos cuantos años. Tenemos pacientes, pues eso, tenemos ahora mismo, fíjate, el número de código que estamos dando ahora mismo es el 22.000. Pacientes que han pasado por este centro, con lo cual ya son pacientes. Bien, pues hay pacientes que tienen el código 300. Y entonces, ¿qué analizas cuando te vuelven a venir? ¿Qué has hecho? Pues nada, intentaba dejar de comer, pasaba hambre. ¿Ves? ¿A qué no te ha funcionado?
Pues ahí es donde nosotros intentamos que enseñarles, volvemos a reeducarles y al final, muchos hemos conseguido al final que sigan ese mantenimiento, como ese caso de José Ignacio, que lleva, ya más documentado, lleva 20 años en el mismo peso. Uh-huh. Hemos mencionado los fármacos, hemos mencionado las dietas milagro. Todo esto viene ahora mismo muy, pues muy derivado, por así decirlo, de las redes sociales. Ha sido un mundo. Ha sido un mundo. Yo te quiero preguntar, y si hemos preguntado a otros colegas tuyos de otras especialidades, ¿cómo ha impactado esto en su ejercicio profesional? Nos decía uno de los invitados que era pediatra que, por ejemplo, le venían muchos padres y madres, no, pero ¿cómo, doctor? Si yo he visto a la influencer fulanita de tal, que a su hijo, en vez de darle el pecho, le da un biberón con, me lo invento, cúrcuma metida en la leche, me lo invento. Entonces, claro, que a él le estaba costando mucho decirles a sus pacientes que lo que él les estaba recomendando venía basado en la evidencia científica. ¿Cómo te ha afectado o cómo ha repercutido todo este tema de las redes sociales en tu ejercicio profesional? Vale, las redes sociales, el tema está en que se quiere, en mi especialidad, intentan de alguna manera que la gente aprenda sin que yo tenga un feedback con la persona. Es decir, yo aquí a mi paciente, tengo pacientes hasta en Estados Unidos. Tengo en Estados Unidos, tengo en Dubái, tengo pacientes que lo hacemos su tratamiento vía online, vía videollamada, vía telefónica, dependiendo un poco los casos, y nosotros tenemos un feedback con el paciente. Yo no puedo individualizar el tratamiento con él si no tengo un feedback con él. ¿Qué ocurre en las redes sociales? Porque salen incluso nutricionistas, es decir, no médicos, que se dedican al tema del adelgazamiento. Está autorizado y perfectamente, y hay buenos nutricionistas que saben poner. De hecho, yo aparte de lo que es la consulta, también me gusta mucho la docencia y aparte de que doy clases en la UNIR, tengo alumnos, ahora mismo aquí con el doctor Martín, uno de los que me está acompañando, mis colaboradores, está en este despacho de al lado una nutricionista de un máster en nutrición clínica de la europea en prácticas con nosotros. O sea que nosotros ayudamos a formar estos nutricionistas. ¿Qué ocurre? Cuando las redes sociales se empieza a generalizar, ¿dónde podemos hacer la compatibilidad de la generalización con la individualización del tratamiento? Imposible. Imposible. Entonces, ¿qué ocurre? Que te vienen las redes sociales y dice, en las redes sociales el nutricionista este ha dicho que esto es malo. Digo, bueno, hay cosas que podemos generalizar que son malas, pero luego hay que individualizar. ¿Cómo vas a poner tú un tratamiento general si no tienes en cuenta mis circunstancias, mis antecedentes, mi edad, mi sexo? Eso es imposible, es inviable. Entonces, querer acudir a las redes sociales para aprender, vale, ojalá las redes sociales, los nutricionistas médicos que entran ahí como influencer o todos similares, o como youtuber, estén bien formados, yo intento que estén bien formados para dar consejos generales válidos, que no digan mentiras, porque lo que no está demostrado en la evidencia no se debe decir o no se debe publicar. El problema es quién controla eso. Ya. Pero sobre todo, que no intenten poner tratamientos generales. Esto ahora es con las redes sociales, pero anteriormente también hubo divulgación, porque el mundo del tratamiento de la obesidad es que esto está chupado. Ya. Bueno, en la primera época que yo estaba, no, solamente se puede adelgazar pasando hambre. En los campos de concentración no había gordos, ¿vale? Si eso es lo que la medicina avanza, apaga y vámonos. Pero luego llegaron libros, se empezaron a hablarse de libros que se publicaban. A mí me han intentado muchas veces que escribiese un libro, digo no, porque no quiero dejar unas generalidades que la gente luego lo pueda aplicar como tratamiento. Y salió, y algunos os sonarán, la famosa dieta Dukan. Sí. Vale. Estuvo súper de moda. Claro, pues sí. Esto era anteriormente a las redes sociales. Sí, es verdad. En todas las revistas. Claro, la dieta Dukan. Yo recuerdo cuando cogí el libro de Dukan, el primero que publicó, y dije, este piensa que ha descubierto la piedra filosofal. Y yo vi que lo que manejaba él, perfectamente lo manejábamos ya nosotros aquí en Preven Salud. Y dije, claro, lo manejamos en algunos casos. Pero ¿qué ocurrió? Él sacó el libro. Y se había inventado la piedra filosofal, porque él montó el libro y se forró. Pero
no es solución, porque muchos pacientes míos que habían abandonado el tratamiento en algún momento hicieron la dieta Dukan y lo pasaron fatal. Otro le funcionó, porque su método tiene una explicación científica, pero hay que saberlo manejar. No puedes utilizar para cualquiera. Pacientes míos diabéticos que hacían la dieta Dukan porque pensaban que podían conseguir adelgazar, se encontraban fatal. Claro. Pero fatal. Ese es el problema de las redes sociales, lo anteriormente que eran libros divulgativos que no no ponían límites, o la gente, o aunque lo pusiesen que los médicos que lo escribían esos libros, o los divulgadores que escribían esos libros, no le hacían caso en lo que ellos decían. Ese es el riesgo. Por eso, lo de nuestro método, que yo me gustaría trabajar menos horas. Me encanta trabajar, me encanta ver muchos casos clínicos y ver casos difíciles. Me gustaría trabajar menos horas, pero yo al paciente le veo cada semana y le dedico cada semana como mínimo un cuarto de hora, a veces 20 minutos, y en la primera consulta le dedico 1 hora y media. Eso me supone trabajo, bien, pero es como funciona, y el método para la salud funciona así. Hemos hablado de alimentación, pero yo también quería preguntarte qué otros factores impiden que bajemos de peso a un ritmo deseado, o que incluso favorezcan que luego tengamos problemas como la obesidad y derivados. Porque yo, escuchando podcast y tal, veo que, por ejemplo, el tema del sueño es fundamental, todo el tema del estrés, ansiedad, cortisol. Entonces, ¿hasta qué punto esto realmente también nos está perjudicando a la hora de mantener un peso saludable? Por supuesto. Los hábitos diarios y la dieta no es solo dieta una contra la alimentación. La dieta es un modo de vida. Dieta, de hecho, el griego viene modo de vida. Entonces, hay que integrar todo. Hay que ver un poco a la persona, es decir, si está durmiendo mal, hay que intentar, y podemos utilizar ayudas como la melatonina, si le cuesta inducir el sueño. Yo en el hospital, allí donde paso la consulta, los casos clínicos, porque allí en el hospital donde se hace la endoscopia bariátrica, yo voy un día a la semana y luego alguna vez hago consultas telefónicas. Allí me quedo a los casos difíciles, los que después de la intervención y el seguimiento que hacen los nutricionistas no consiguen solucionarlo. Bueno, pues allí lo cuento de cara a que dentro, junto con nosotros, vecinos nuestros, está una unidad de sueño. Es decir, hay que tener en cuenta el sueño. Es verdad que no es el único problema. Por eso hay personas que hay que enseñarles a que tienen que normalizar el sueño. También es verdad que el estrés, y el paciente dice, es que cuando estoy estresado, algunos dicen, se me ha ido el apetito. Bien, entonces hay que ver cómo se lo enfocamos. El tema, y es muy importante, nosotros tenemos aquí como colaborador a un psicólogo, en este momento es psicóloga, siempre hemos tenido un psicólogo de acompañamiento, donde vemos que nos apoyen en algún momento donde una depresión, y no solo depresión, sino otra patología opuesta a la obesidad, pero que la nutrición, que serían los trastornos del comportamiento alimentario. Nuevamente chicas, yo tengo hace poco un chico, que van buscando querer adelgazar y no se dan cuenta que tiene una patología de base que hay que tratarlo. Nosotros, aquí con el psicólogo, nosotros podemos tratar algunos casos, pero cuando el caso es ya muy crónico, derivamos a equipos multidisciplinares del trastorno comportamiento alimentario, porque tenemos que despistar eso. Concretamente, hace muy poquito y anteriormente he tenido casos donde les pregunto a mis pacientes para que veas cómo el tratamiento es integral. Y me cuentan, no, es que mi hija ha tenido anorexia. Digo, bueno, entonces, tu hija es muy importante, ¿vale? Entonces, todo lo que yo haga contigo aquí no lo tienes que comentar en casa. ¿Por qué? Porque les vas a llevar a ellos a obsesionarse otra vez, que no es un tema de obsesión, que es una patología más compleja. ¿Vale? Entonces, estoy muy pendiente del entorno de mis pacientes, de que sus hijos, hace muy poquito hubo un paciente, y que el último, varón, que me viene a adelgazar, bastante obeso, y me cuenta que una de sus hijas tiene altas capacidades, con 9 años, ¿vale? Y que no le están llevando bien. Digo, un momento, fíjate, y era la primera consulta, digo, un momento, tu hija tiene altas capacidades, vale, pues todo lo que hablemos aquí, tú no tienes que transmitirle nada.
Si en tal caso tú me la traes, yo la evalúo, con 9 años, no, por supuesto, no la voy a poner a dieta, pero cuidado que estas chicas muy inteligentes es un perfil típico de que luego deriven en un trastorno de la ansiedad. ¿De verdad? Sí. ¿Y cuál es la correlación? Pues que normalmente son personas muy autoexigentes y la autoexigencia la llevan al extremo en el tema de la figura. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese aspecto y pensar que, y además muchas chicas del trastorno del comportamiento alimentario, como han sido muy inteligentes, muy autoexigentes, o menos mal que les han llevado bien, al final terminan estudiando medicina. O sea que, fíjate un poco cómo hay que integrar mucho toda la psicología, porque tenemos la psicóloga que nos ayuda, como los conocimientos de psicología que ya tenemos los médicos, con el tema y el entorno de la obesidad, que es verdad que en los años que yo empezaba la obesidad, y de alguna manera, y todavía sigue haciendo, es que el gordito es porque ni se cuida, se abandona, no se quiere, y peyorativo. Y el gordito que come poco, lo pasa canutas y no se tiene en cuenta. Ha habido un tema sobre el obeso, como se le ha culpabilizado de su enfermedad. Y perdón, ¿al hipertenso le culpamos de obesidad? No, al obeso sí. ¿Por qué? Si a lo mejor él no tiene la culpa, aunque él querría estar delgado. La gran mayoría de los obesos, aunque te digan que es que yo estoy contento como estoy, lo dicen con la boca chica. Ya. Entonces, realmente yo he visto, sinceramente, personas que han conseguido solucionar, quitarse 30 kilos, ver cómo ha mejorado su calidad de vida, sus posibilidades. Ya pueden, que le fomentamos que hagan ejercicio, pero claro, a una persona que le sobran 30 kilos no le puede decir, vete a correr 1 hora al día. Vamos, le matas. Entonces, le hemos ido viendo y dice, no, es que ya me he hecho running. A un paciente que se quitó 30 kilos, ya me he hecho runner. Y ya voy corriendo. Y además, voy con gente más joven que yo y los dejo atrás. O la paciente que te dice, no, es que claro, yo me apunté con unas amigas al principio a hacer marcha nórdica y no podía. Y ahora ya voy con ellas y además todas me dicen, oye, que tú cómo estabas y cómo estás ahora. Ese tipo de cosas son las positivas que tenemos que verlo. Y pensar que todas las personas tienen un tratamiento, pero no general. Hay que individualizarlo. Te voy a hacer una pregunta un poco controvertida. ¿Se puede estar... es que no quiero decir gordo porque yo no pues soy capaz de evaluar como persona terrenal y no médico si una persona está por encima de su peso o no. Pero si una persona que estéticamente a lo mejor no cumpla los cánones, ¿se puede estar así y estar saludable? A ver, hay unos rangos y aunque se utilizó durante tiempo, porque era lo fácil de medir en poblaciones, el IMC, ¿vale? El IMC se utilizó como método de valoración de la obesidad. Ya te he dicho que nosotros aquí ese método lo empleamos porque es fácil, el dividir el peso por la talla, y catalogaba la obesidad como obesidad por encima de un 30 de kilogramos por metro cuadrado, sobrepeso entre 25 y 30. Vale. Entonces, hay rangos que sí, es decir, cuando hay obesidad, nosotros lo hacemos mejor por porcentaje de grasa. El porcentaje de grasa, lo sabemos, los límites van dependiendo de sexo y de edad. Las chicas tenéis que tener más grasa que los chicos, en porcentaje, porque vuestras hormonas femeninas necesitan más materia prima. Lo cuento esto para que veamos que es integral el tema de la obesidad o del sobrepeso. Y es que si vosotras no tuvieseis suficiente grasa en vuestro cuerpo, se os retira la menstruación. ¿Qué ocurre con las chicas con anorexia? O sea, que la grasa la necesitamos, pero no a valores normales. Entonces, lo que tú me preguntabas de personas que teniendo no un normopeso exacto, ¿vale? No una grasa ideal, pueden estar sanas. Sí, hay unos límites que sí. Pero, cuidado, hay que ver también sus enfermedades heredadas. Es decir, por ejemplo, un paciente que su familia hay bastantes personas con colesterol elevado. Y aunque está en normopeso, él tiene el colesterol elevado. Lo rápido que se hace en los médicos que le llevan es, le dan ya medicación. Bueno, vamos a intentar modificar algo tu alimentación. Si modificando la alimentación no mejoras tu perfil lipídico, pues te podemos dar dietéticos, no fármacos, como levadura roja de arroz. Eso también lo hacemos aquí. Yo,
como llevo tantos años en el mundo de la nutrición, pues he diseñado dietéticos no fármacos que ayudan a complementar o evitar que lleguemos a fármacos. Cuando hay que llegar a fármacos se llega, pero podemos solucionarlo antes. Entonces, lo que está claro es que la obesidad en sí es una enfermedad. Y el gordito, y a mí no me importa, no sé cómo podemos quitar lo que de malo tiene la palabra gordo. A mí no me importa que mis pacientes me llamen gordólogo, me encanta, porque los quiero a mis gorditos un montón y colaboro con ellos en solucionar sus problemas. Y el paciente que tiene tendencia a engordar, la va a tener siempre. Pero podemos hacer, porque de hecho la obesidad es una enfermedad crónica y lo crónico no se cura, se controla. Pero se lo tengo que decir al paciente y enseñarle. Y una vez que el paciente puede solucionarlo, la verdad es que es feliz. Es feliz porque disfruta y dice, es que una vez que ya te han quitado todo. Un momento, el mantenimiento, mis pacientes se comen su paella, se toman sus vinos, y saben cómo controlarlo y cómo equilibrarlo para ellos, no para generalidades. Para cada uno les decimos cómo hacer el mantenimiento. Saben cómo y cuándo hacerlo. Y cómo compensar. Y cómo les enseñamos a compensar. Bueno, Juan Pedro, tenemos que volver a vernos porque se han quedado muchísimos temas en el tintero, pero para poder cerrar esta entrevista tan bonita, quería preguntarte qué le dirías a todas aquellas personas que todavía no han pasado por el método Preven Salud y que lo han probado todo. ¿Qué les dirías? ¿Cuál es el mensaje que les transmitirías? Pues mira, le diría primero que posiblemente han intentado muchas cosas, han intentado muchos métodos, y no es uno mejor u otro. Habrá que ver cuál es el que cada uno le va mejor. Y que tengan claro que aunque lo hayan probado todo y crean que no tienen ya solución, todos tienen solución. Si ponen su tesón, un poquito de fuerza de voluntad, no toda, que la ayudaremos desde aquí, y tesón, lo podemos conseguir individualizando y consiguiéndolo. 20 y tantos mil casos que ya han pasado, no digo que todos estén curados, pero muchos están controlados, es lo que nos avalan. Pues Juan Pedro, muchísimas gracias. Ha sido un auténtico placer estar aquí charlando contigo. El placer es mío. Y por supuesto, muchísimas gracias a vosotros que estáis al otro lado de los auriculares o de la pantalla. Os esperamos en un próximo capítulo de Entre Micros y Batas.